Hola alumnos de primero de ESO, mirad, he detectado algunos fallos y me gustaría explicároslo antes de que continuásemos siguiendo actividades. Por lo tanto, vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo de áreas y perímetros, ¿de acuerdo? Y os hago un dibujito y continuamos. Pues bien, por ejemplo, en el ejercicio 6b de nuestra página 246 tenemos uno muy parecido a este, en el que me piden que calcule el área y el perímetro. Pues tengo que identificar esta figura, deberíamos tener una hojilla con todas las figuras y todas las fórmulas, y esto se parece a un círculo, pero en realidad no es un círculo. El área del círculo se calcula con la fórmula pi por el radio al cuadrado, pero como tengo medio, el área de mi figura, y fijaros la notación que utilizo, el área del círculo, área y entre paréntesis mi figura, y la pinto, sería la del círculo, pero como es medio, pues lo divido entre 2. Y ahora aquí sustituyo por los valores que, que conozco, ¿de acuerdo? El número pi, 314, pero os he comentado que en la calculadora puedo sacar ese número con todos los decimales, ¿de acuerdo? El radio al cuadrado. Tenemos que estar atentos y fijarnos que el radio es lo que mide desde el centro de la circunferencia hasta un extremo. El radio no es 7, el radio es 3,5. Pues 3,5 al cuadrado. Que tenéis la opción de elevarlo al cuadrado directamente en el botón de la calculadora o poner 3,5 por 3,5. Así se eleva un número al cuadrado. Y lo que salga entre 2. Pues apunto el resultado y le pongo detrás metros cuadrados, porque es un área, es una superficie y sería la unidad al cuadrado. El perímetro os ha costado a vosotros más. El perímetro de una circunferencia o la longitud de una circunferencia, tenemos una fórmula y hay muchos de ustedes que no distinguen todavía que la longitud de una circunferencia es lo que mide esto de aquí. Si yo tengo una cuerda, ¿cuántos metros de cuerda voy a necesitar para rodear la circunferencia entera? Sabiendo que el radio es 3,5 metros. Pues bien, la fórmula es 2 por número pi y por r. Sustituyendo nuestros datos de una circunferencia entera, no es el perímetro de mi figura, sería la longitud para rodear una circunferencia entera. Necesitaría 2 por número pi y por el radio, por 3,5. Os digo cuánto sale esto. Pues bien, el resultado, este es lo que sale de metros cuadrados del área de la figura, y el resultado de la longitud me ha salido a mí 22 metros. Aproximadamente sale 21,99, cogiendo todos los decimales del número pi, he puesto 22 metros. ¿Cuál es el perímetro de mi figura? Pues el perímetro de mi figura será, si esto es la longitud de una circunferencia entera, yo tengo que rodear esta figura por aquí y por aquí. Será la mitad de 22 y luego además tendré que sumarle estos 7 metros, porque voy a necesitar 11 metros para rodear toda esta parte de aquí, porque necesitaría 22 para todo entero, y además voy a necesitar 7 metros para rodear todo esto de aquí. El perímetro es la suma de todos los lados, pues necesito 11 para uno y 7 para otro. En total, 18 metros de cuerda para rodear esta figura. No sé si ha quedado un poco más claro. También quiero que completéis vuestros apuntes con un par de fórmulas, y la primera de ellas la he llamado yo figuras huecas. ¿A qué me refiero con esto? Imaginaros que yo os doy los datos para que podáis calcular este área que tiene rayitas. ¿Cómo se haría esto? Pues bien, por supuesto nos tienen que dar unos cuantos de datos. Y os lo voy a poner aquí. Yo voy a poner que esto mide 8, que esto mide 12, que esto mide 4 y que este ladito de aquí mide 2. Y me piden que calcule el área de lo que tiene rayitas. El área sombreada me aparecerá en muchos ejercicios, cuando os mande ejercicios de este tipo. Pues bien, yo tengo una primera pregunta y os digo que si hay una parcela que tiene, vamos a poner 200 metros cuadrados,
y hay una piscina que ocupa 20 metros cuadrados, ¿ustedes sabéis la tierra que hay en la parcela? ¿Sabéis la cantidad de metros cuadrados, digamos, de suelo, sin contar la piscina que hay en la parcela? Pues sí, sería 200 menos 20, serían 180 metros de suelo. Pero este ejemplo es para que logremos entender esto. Cuando yo tenga una figura hueca, voy a tener que hacer el área de la figura grande, ¿eh? Voy a tener que hacer el área de la figura pequeña y luego voy a tener que restarla. Es lo que hemos hecho aquí. El área de la grande le hemos restado el área de la pequeña y me queda el terreno que hay por aquí. Yo sé que a muchos de ustedes les cuesta entender esto, pero es como si, por ejemplo, os digo que tengo una mesa llena de dinero en la cual hay 200 euros en billetes puestos así, todos los billetes puestos de 5 euros, y está rellena toda la mesa y hay 200 euros. Y os digo que aquí, en este trocito, han caído 20 euros. ¿Que cuánto dinero hay aquí en la zona de rayas, sin contar este cuadrito? Pues la zona de rayas hay 200 menos 20, igual que aquí, igual que pasaba con los metros cuadrados. Por lo tanto, para hacer el área de esta figura, tengo que identificar los dos rectángulos y la fórmula del área de un rectángulo es base por altura. Pues tendré que hacer 12 por 8 para hacer el área del rectángulo grande, para hacer el área del rectángulo pequeño, 4 por 2 y luego restarlos, lo que salga. En este caso, pues 96 menos 8, que serían 88 metros cuadrados. ¿Dónde vamos a tener que hacer más ejercicios como este? Pues por ejemplo, en una figura que sea tal que así. Me dan cuánto mide este radio y me dan cuánto mide este radio. Y me piden el área, digamos, del donut, de lo que queda entre los dos círculos. Pues tengo que hacer el área del círculo grande y restarle el área del círculo pequeño. Esa es la forma de obrar aquí en esta parte. Distinto es que me pidiesen el perímetro. Si yo quiero rodear, por ejemplo, esta figura, ¿sabéis qué? Yo tengo que rodear toda esta parte, 12 más 8 más 12 más 8, pero también tengo que rodear esta parte. Si yo quiero ponerle un filo a una figura que tiene esta forma, tengo que comprar también 2 metros, 4 metros, 2 metros y 4 metros. El perímetro de esta figura sería 12 por 2, 24, más 8 por 2, 16, más 4 dos veces, más 8 y más 2 dos veces, más 4. Pues esto sale, a ver, 20, 44, 44 y 8, 52 metros necesitaría para rodear esa figura. Y para rodear esta de aquí, tendría que hacer la longitud de la primera, la longitud de la segunda y sumarla, no restarla. No sé si estáis entendiendo. Porque quiero rodear esta figura. Necesito comprar metros para esto y sumarlo. Distinto es cuando estoy haciendo el área. Muchos de ustedes tratan de aprenderse las cosas de memoria. Y no, tengo que pensar, deducir. Por último, para que completéis vuestros apuntes y tengamos todos unos apuntes en condiciones, me gustaría que incluyésemos lo siguiente. Y es que habitualmente nos ponen figuras como medios círculos o la tercera parte de un círculo en el cual se ve claramente que es la tercera parte, ¿vale? Me lo tienen que dar dibujado. Este círculo ha salido un poco huevo. Y lo que sí os quiero decir es que hago la fórmula del círculo, lo divido entre 3, o hago la fórmula del círculo, lo divido entre 2, o hago la fórmula del círculo y lo divido entre 4, ¿vale? Si me diesen una figura así. Tengo que tenerlo en cuenta para algunas actividades. Pues bien, esto es un apartado que podríamos llamar figuras huecas, pero tenemos que ver otro que lo voy a titular figuras raras, por ponerle algún nombre, figuras raras. Y es que hay veces que la figura no responde a una fórmula, Imaginaros que os doy los datos y os doy una figura
tal que así, aquí con puntos y aquí medio círculo. Y os pido que me deis el área de esta figura. Por ejemplo, vamos a poner que esto mide 12 metros, que esto mide 10 metros desde aquí hasta aquí y que este lado de aquí, por supuesto, tiene que ser más grande que 12. Vamos a poner que mide 15. ¿Vale? A ver, un segundito. No puede ser 15. Tiene que ser 13, ¿vale? Os lo digo porque he hecho Pitágoras con 5 y con 12. Y este lado mide 13, ¿vale? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo del cual tiene que ser la hipotenusa. Pues 13. Os doy los datos por completo y os pido que calculéis el área y el perímetro. Pues bien, no tengo la fórmula de una figura que se llame calcula el área del cono de lado. Eso no existe. Pero ustedes tenéis herramientas ya para poder calcular ese área. Lo que vamos a hacer es dividir esta figura en otras dos que sean conocidas. Voy a poner aquí F1 de figura 1 y aquí voy a poner F2 de figura 2. Para calcular el área de esta figura completa, voy a hacer el área de la figura 1, voy a hacer el área de la figura 2, y si esto me sale en 100 metros cuadrados y esto 120 metros cuadrados, pues serán 220 metros cuadrados todos juntos. Los voy a sumar, ¿vale? Las huecas había que restarlas, pero no tengo que aprender nada de memoria, tengo que deducir. Pues bien, la figura 1, ¿veis? Es un círculo, medio círculo. Estaría bien que os acostumbraseis a ser rigurosos y a utilizar una notación adecuada y a escribir. Esto es explicar en matemáticas. El área es el área de la figura 1, como he nombrado aquí la figura 1, más el área de la figura 2, que he nombrado aquí la figura 2. La figura 1 es medio círculo, por lo tanto la fórmula que voy a hacer es pi por el radio al cuadrado, pero como es medio, entre 2. Y la figura 2 es un triángulo, en el cual voy a coger esto como base, 10, y esto como la altura del triángulo, 12. Pero la fórmula del área de un triángulo es base por altura entre 2. El triángulo es entre 2. Un rectángulo es base por altura. Pues bien, sustituimos los datos y tengo que hacer esta cuenta. 3,14 por el radio, 5 al cuadrado, partido por 2. Y base 10 por altura, 10 por 12 entre 2. Pues el resultado de esa cuenta será el área de nuestra figura. Pongo el resultado directamente. Hemos obtenido 99,25 metros cuadrados. Ahora es el turno del perímetro. Para hacer el perímetro, quiero rodear esta figura. Aquí lo que tenemos es un triángulo isósceles, es decir, esto es 13, esto es 13. Y me faltaría saber cuánto mide esa parte de ahí arriba. Es decir, el perímetro será 13 más 13 más la cuerda esta de aquí, la longitud de arco que origina ese medio círculo. Pues hay una fórmula para calcular eso. La fórmula para calcular eso es 2 por número pi y por el radio. La longitud de una circunferencia, lo que mide de largo, distinto es el área, pi por el radio al cuadrado. Pero en este caso, esto sería la longitud de una circunferencia entera, pero como tengo solo la mitad, lo tengo que dividir entre 2. Por lo tanto, tiene que ser 3,14 por lo que mide el radio, pues por 5. ¿Por qué hago solo esta cuenta? Porque si multiplico por 2, y luego voy a dividir entre 2, este 2 no me va a afectar al resultado. Si los pongo juntos, el resultado es lo mismo que 3,14 por 5. Sale esto 15,7 y la longitud es 15,7 más 13 más 13, es decir, más 26. Y 15,7 más 26, que miden estos dos lados, obtenemos 41,7 metros. Esto es el perímetro y esto es el área.
Acostumbraros a ser rigurosos, a ser ordenados, a poner las unidades, a meter los resultados en un círculo, ¿vale? Muchos de ustedes ya lo hacen, pero otros tienen que corregir este aspecto. Solo quiero que completéis vuestros apuntes, no os mando actividades, pero completar vuestros apuntes con estas dos fórmulas, figuras raras y figuras huecas. No hay deberes para el fin de semana, pero ya el lunes continuamos, haré unos cuantos ejemplos y haremos más actividades.